Inecuaciones racionales. Una inecuación racional es una desigualdad entre fracciones algebraicas. Las soluciones pueden ser un intervalo, la unión de varios intervalos, semirrectas, puntos aislados o incluso no tener solución. Veamos los pasos que hay que seguir para resolverlas. En primer lugar, se ordena la inecuación en un miembro de la desigualdad, de forma que el otro siempre sea cero. En segundo lugar, se factorizan los polinomios del numerador y del denominador. En tercer lugar, se estudia el signo de cada uno de los factores y el signo del cociente que forma la inecuación racional. Y por último, la solución es el conjunto de intervalos que verifica la desigualdad. Cuidado, hay que tener en cuenta que los números que anulan el denominador nunca son soluciones de la inecuación, por lo tanto, nunca se deben incluir en la solución final. Es decir, en los puntos que anulan el denominador, los intervalos siempre tienen que ser abiertos. Veamos un ejemplo. Nos dan 3x menos x cuadrado partido de x más 2 menor o igual que 0. El primer paso no es necesario hacerlo, puesto que ya está en un miembro de la desigualdad y el otro es 0. Por lo tanto, pasamos al segundo paso. Factorizamos el numerador y el denominador. Ahora realizamos la tabla de signos para estudiar el signo de cada factor. En la primera fila colocamos la x, que es el primer factor, el 3 menos x, el x más 2 y por último el resultado final. Y ahora tenemos que colocar entre el menos infinito y el más infinito, que son los valores de la recta real, los números que anulan cada uno de los factores. El primer factor se hace 0 cuando la x vale 0, por lo tanto coloco el punto. El segundo factor se anula cuando la x vale 3, por lo tanto coloco el 3. Y el último factor se anula en menos 2, lo colocamos. Y ahora miramos el signo en cada uno de estos intervalos. Entre el menos infinito y el menos 2 cogemos un número cualquiera, por ejemplo el menos 3, sustituimos aquí y es negativo. Entre el menos 2 y el 0 cojo un número cualquiera, por ejemplo el menos 1, sustituyo aquí, menos 1 es negativo. Entre el 0 y el 3 cojo por ejemplo el 1, sustituyo en la x el 1 y me queda positivo. Entre el 3 y el infinito cojo un número, por ejemplo el 4, sustituimos aquí y es positivo. Entre menos infinito y menos 2 cojo un número, por ejemplo el menos 3, sustituyo 3 menos menos 3 es 3 más 3, 3 más 3, 6, positivo. Entre el menos 2 y el 0 cojo un número, por ejemplo el menos 1, 3 menos menos 1 es 3 más 1, 4, positivo. Entre el 0 y el 3 cojo un número, por ejemplo el 1, 3 menos 1, 2, positivo. Y entre el 3 y el infinito cojo un número, por ejemplo el 4, 3 menos 4, menos 1, es decir, negativo. ¿Lo veis? Tenemos que cada uno de los factores empieza con un signo que mantiene hasta el valor en el que se hace 0 y luego cambia. En este caso comienza siendo positivo hasta el 3, que era el punto donde se anulaba, y luego se convierte en negativo. Para el siguiente factor tenemos que es negativo en este intervalo, positivo, positivo y positivo. Una vez que hemos estudiado el signo de cada factor, estudiamos el signo del cociente. Y aquí tenemos que menos por más es menos, y menos entre menos, más. Menos por más, menos, y menos entre más, menos. Más por más entre más, más. Y más por menos, menos, entre más, menos. ¿Qué valor o qué signo tenemos que coger aquí? Pues como nos dicen menores o iguales que el 0, los negativos. Entonces tenemos que la solución son todos los valores de la x que van desde el menos 2 al 0 y del 3 al más infinito. Y ahora, ¿cómo tenemos que coger los puntos? ¿Abiertos o cerrados? Pues como tenemos menores o iguales, los puntos tienen que ser cerrados. Pero cuidado, que hemos dicho que en aquellos valores que hiciesen 0 el denominador no se pueden coger. ¿Dónde se hacía 0 x más 2? En el menos 2. Por lo tanto, en el menos 2, el punto tiene que ser abierto. Así que la solución final será todos los valores de la x que pertenecen al intervalo menos 2 abierto a 0 cerrado, unión del 3 cerrado
al más infinito abierto.